¿Están listos para recibir palabra? Dios ha estado dándonos palabra para este inicio de año y pues me ha llevado más tiempo del que yo esperaba para poder compartir y comunicar a ustedes lo que el Espíritu de Dios habla, no solamente a Casa de Bendición, sino a la iglesia en lo universal. Son circunstancias muy especiales las que estamos viviendo. Este 2022, como hemos dicho, tiene mucho significado y habla de un final, pero también de un comienzo. Parte de ese significado del 22 como final es muerte. O sea, hay cosas, hay personas, hay circunstancias que se mueren. Y vemos que aún continúa habiendo muertes a causa de la pandemia. Ahora hay muertes por causa de guerra. Pero lo que debemos entender es que no es tanto lo que sucede en la manera global, sino a lo que Dios nos llama en lo personal. ¿Qué cosas deben morir en nuestras vidas? En tu vida, ¿qué cosas ya deben morir, ya deben haber quedado atrás para que nazca lo nuevo? Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas en el mundo, está haciendo cosas nuevas con su iglesia y quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Somos muy bendecidos al ser la generación que está saliendo delante de la pandemia. No sé si tú te das cuenta de eso, pero tú y yo somos sobrevivientes, somos victoriosos en medio de esta pandemia. Hay mucha gente que no puede decir esto, porque ya se fue. Y hablamos de miles de personas. Entonces, Dios guarda a sus hijos, pero no solamente es protegerlos para que sigan con vida, es para que sea iluminado el entendimiento, para que podamos ver más allá de las circunstancias, para que dejemos ir las cosas del pasado y vivamos este presente, que es el que tenemos. El presente, este es nuestro presente. El hoy es el importante y de aquí nos extendemos a lo que viene delante, como decía el apóstol Pablo. Entonces, en estas cosas que vienen por delante es donde hay que nacer. Hay que hacer cosas nuevas, hay que crear, hay que visualizar, hay que innovar, hay que extendernos, hay que hablar a nuestra alma, hay que hablarle a los demás. Es decir, tenemos mucho trabajo. Dios está hablando de nuevos comienzos y hay cosas que deben quitarse de nuestras vidas y se deben quitar de la iglesia y se deben quitar de los gobiernos y de las naciones para que podamos ver un mundo mejor, que podamos ver una nación sana, próspera, que podamos ver familias sanas y prósperas, vidas productivas y felices en plenitud. Todo esto sabemos que no lo podemos tener cuando no hay revelación, cuando no hay entendimiento de la vida de Cristo en nosotros, cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios. Y este año ese es el fundamento principal. ¿Recuerdan? Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone por obra y las hace, las aplica, le voy a llamar un hombre prudente, porque ese hombre está edificando sobre la roca. Y aunque vengan tempestades, y aunque vengan ríos, y aunque vengan guerras, y aunque vengan pandemias, y lo que venga, si la casa está fundada sobre la roca, permanecerá. Pero si la casa está fundada sobre la arena, pues cualquier cosa puede derribarla. Y hablábamos de que la arena es un símbolo de lo terrenal, de lo perecedero, de lo débil. Y la roca es Cristo mismo, el fundamento del Espíritu en nuestras vidas. Entonces Dios nos llama este año a edificar sobre la roca, sobre la revelación, sobre el entendimiento de quién es Él y de cómo ha llegado a nuestras vidas. Y que esa edificación comience por cada uno de nosotros. Decía el apóstol Pablo, el fundamento ya fue puesto. Ahora cada quien cuide cómo sobreedifica. Entonces cada uno de nosotros está sobreedificando en ese fundamento. Y decíamos que es necesario que en ese fundamento pues conozcamos la palabra. Es importante no que le hablemos cosas positivas, cosas muy humanistas a nuestra alma, sino que le hablemos palabra viva. Que podamos edificar con palabra de Dios, pero necesitamos conocerla, necesitamos que la palabra abunde en nuestra mente, en nuestro corazón, para que eso sea lo que hablemos. Y eso mismo es lo que vamos a hablar a los demás.
lo que hablaremos aquí en la iglesia, lo que hablamos unos a otros, edificarnos, consolarnos, fortalecernos con la palabra. Y de esa manera estamos construyendo fundamento sobre la roca. Y decíamos que entonces requiere tiempos especiales en la palabra, tiempos especiales de oración. Y no solamente la oración como una costumbre religiosa o como un tiempo especial para comunicarse con Dios, sino la oración como una íntima relación, como una íntima y placentera experiencia donde vivo en comunión constante y permanente con Dios. De esto hablábamos hace 8 días. Pero también necesitamos hablar la palabra, profetizar. Y de eso quiero que hoy podamos profundizar un poquito más. Así que el título del tema de hoy, Iglesia, hablándonos a nosotros, profetiza. Es un mandamiento. Iglesia, profetiza. Dios usa lo profético para crear y para cambiar una realidad. Dios usa lo profético para crear y para cambiar una realidad. Por eso su iglesia en este tiempo debe hablar por el Espíritu. Hablar para crear, para cambiar, para edificar. Y este hablar ha de venir desde la mente y el consejo de Dios. No vamos a hablar positivismo, no vamos a hablar humanamente. Necesitamos hablar desde el Espíritu. Y este hablar desde el Espíritu requiere entonces alimentar el Espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo por lo menos 3 veces al día, igual nuestro espíritu necesita ser alimentado. ¿Con qué estás alimentando tu espíritu? ¿Cómo lo estás nutriendo? Porque el espíritu necesita la palabra revelada de Dios. Y la palabra ya está en la Escritura. ¿Qué necesitamos? Que se haga vida en cada uno de nosotros. Y desde allí poder hablar. Pero decíamos que esto, desafortunadamente, la iglesia lo ha descuidado. Es más fácil reunirnos de manera, pues hasta de costumbre cada domingo, tener un tiempo especial y continuar la vida de manera rutinaria, ¿verdad? Hasta que llegan momentos como estos, donde la palabra ya no es solamente el ir a escucharla un rato, sino donde hay necesidad de que la palabra more, viva en nosotros y podamos entonces declararla para edificar, para consolar, para fortalecer. Así que necesitamos aprender a hablar proféticamente. Necesitamos aprender a hablar proféticamente porque es un nuevo tiempo y en este nuevo tiempo el reto es hablar para construir. ¿Qué vamos a construir? ¿El mundo que queremos? ¿La vida que queremos? ¿La familia que queremos? ¿El matrimonio que queremos? ¿La nación que queremos? ¿Alguien desea cosas nuevas y mejores en su vida, en su casa, en su economía, en nuestra nación, en los gobiernos, en el mundo? Yo creo que todos deseamos cosas nuevas y mejores. Y podemos empezar por nuestra propia vida. El cambio comienza en mí mismo. Y desde mí puedo extenderme hacia los demás. Así que podemos, a través de la palabra profética, construir el mundo que queremos ver. Por eso decía yo, desde hace 8 días, pues ¿qué vamos a orar? ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a hablar proféticamente? Pues lo que está en la palabra. Esto es lo importante. Ciertamente podemos presentarnos a Dios y pedir por nuestras necesidades, que es algo importante. Pero es más importante descubrir el plan de Dios, descubrir el mover de Dios para este momento y sumarnos en ese plan de Dios, en su propósito eterno. Y lo demás vendrá por añadidura. Así dice la Escritura. Eso es buscar el reino. Buscar el reino es discernir el propósito de Dios en este tiempo. ¿Qué está hablando el Espíritu? ¿Qué habla el Espíritu a mi vida? ¿Qué está hablando a la iglesia? Y desde ahí entonces poder hablar, poder orar. Y entonces sí podemos decir, Señor, hágase tu voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros vemos en la Escritura que este es el principio. Deseamos que este 2022 Dios nos llama a volver a los principios, a regresar hacia el origen.
Es decir, ¿cómo quiere Dios que caminemos a partir de este 2022? Pues así, como un nuevo Génesis. Es como un nuevo Génesis, un nuevo principio, un nuevo punto de origen. ¿Cómo es ese punto de origen? Pues vamos y leemos Génesis. Y entonces empezamos a descubrir. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Dice, el Espíritu se movía, ¿verdad?, sobre la faz de las aguas. Todo estaba desordenado, todo estaba vacío, todo estaba lleno de tinieblas. Pero el Espíritu se movía, estaba en acción, ¿verdad? En movimiento. El Espíritu siempre está en movimiento. La vida es movimiento. ¿Y qué dice inmediatamente? Dice, y dijo Dios. ¿Qué hizo? Profetizó. ¿Qué dijo? Sea la luz. Y vino la luz. Y comienza el proceso de la creación. Es decir, Dios hablando, Dios declarando y sucediendo inmediatamente. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Dios habla. Dios ha hablado desde el principio. Dios está hablando hoy. Hoy nos está diciendo Dios, es un nuevo tiempo. Hay un nuevo Génesis en tu vida, en las circunstancias del mundo, en el plan y el propósito que Dios tiene. Hay un nuevo Génesis. Y tenemos que discernirlo, tenemos que entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Así que profetizar es aprender a hablar espiritualmente. Necesitamos aprender a hablar espiritualmente. Para hablar espiritualmente, primero hay que estar nutrido espiritualmente. Entonces estamos hablando cosas espirituales profundas. Dios nos llama ya a madurez, a crecimiento y madurez. Y tenemos que empezar a experimentar de manera real la vida en el Espíritu. Ese es el llamado. Obviamente que todo esto requiere fe. Esto se sustenta en la fe. La fe no humana. La fe que viene por el oír. ¿Qué? La palabra de Dios. La fe no viene, no la venden. La fe no está aquí. La fe viene por el oír la palabra. Esa fe es la que viene a nutrir nuestro espíritu y desde ahí podemos hablar. Decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 3 y 4, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Exactamente eso. Yo estoy edificando a la iglesia, a la asamblea de congregantes. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra. Sí, en este momento hay palabra de edificación. La iglesia tiene esa tarea, edificar las vidas. El fundamento ya fue puesto, ahora la iglesia sobreedifica. Pero además, este es el tiempo en el que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ha de ser la que lleve a cabo este nuevo Génesis. Dios habló en un principio, hace 2000 años Cristo vino y volvió a hablar. Hubo un nuevo Génesis, hubo nuevos principios. Él estuvo caminando y haciendo milagros, señales poderosas. ¿Y cómo lo hacía? Con el poder de su palabra. Es decir, ha estado presente. Hoy Cristo no está físicamente, porque Él es espíritu, pero está su iglesia, que es su cuerpo. ¿Quién debe profetizar? Cada miembro de la iglesia. Cada miembro de la iglesia, y ha de usar sus dones y talentos que Dios ha dado para edificar, para exhortar, para consolar. ¿Qué es exhortar? No es regañar. Exhortar es animar, retar, desafiar y consolar. ¿Necesitamos consuelo? Claro que sí. Estamos enfrentando constantemente situaciones de dificultad y el consuelo trae fortaleza, trae ánimo, trae esperanza, aviva la fe. Entonces, esto es lo que la iglesia ha de estar haciendo en este tiempo. Así que la profecía va dirigida ¿a quién? A la asamblea. Y cada creyente de la asamblea edifica su propia vida y edifica la vida de los demás. Profetiza, habla el bien de Dios. Va edificando las vidas, va consolándolas, va animándolas.
Obviamente que no estoy hablando, para aclaración, no hablo del don profético. El don profético pues es el don dado por Dios a ciertas personas que ayuda a que ellas puedan visualizar cosas que van a suceder en un futuro. Ese don solamente lo tienen pues ciertas personas a quien Dios se las da. Y el profeta ha de hablar también en función de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya está revelada, la palabra de Dios ya está en la Escritura. Entonces el profeta no viene a edificar o a decir cosas nuevas, viene a decir lo que Dios ya dijo, pero que viene a hacerse un presente, en una realidad el día de hoy. Entonces no hablo del don profético, no hablo de que todos nos movamos en el don profético. Hablo de aprender a hablar proféticamente, aprender a edificar, a consolar a partir de la palabra. Que la palabra more en nosotros para que podamos hablar palabra de Dios, podamos hablar desde el Espíritu. Tampoco hablo del hablar en lenguas, que está precisamente en este capítulo 12 de la carta a los Corintios y el capítulo 12 y 14 de esta primera carta. Las lenguas es un don y es un regalo que Dios da, pero dice Pablo, las lenguas son para edificación personal. El que habla en lenguas, el que ora en lenguas, lo hace para sí mismo. Es entre Dios y él. Puede servir a la iglesia si hay alguien que las interprete. Entonces sí puede edificar a la iglesia. Pero si no, mejor use sus lenguas en lo personal, no para con la iglesia. Dice, qué bueno que tienen don de lenguas. Dice, yo también la tengo, pero mejor es que profetice. ¿Qué es mejor? Mejor es que profeticen. Aprender a hablar espiritualmente, aprender a hablar palabra de vida que ya fue revelada y que ha de venir a vivir en nosotros mismos para que de aquí surja y la declaremos. Así que entonces, resumiendo, profecía es proclamar, anunciar lo que está en la mente y el consejo de Dios. ¿Dónde está la mente y el consejo de Dios hoy? Está en la Escritura. Esto es nuestra fuente. Este es nuestro fundamento. Entonces, lo que vamos a hablar es palabra que ya está revelada. Es declarar lo que Dios ya dijo, lo que Él ya mostró anticipadamente, según su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito eterno de Dios es darse a conocer. El propósito eterno de Dios, desde que Él creó todas las cosas, es darse a conocer. Se da a conocer a través de su creación. Se dio a conocer a través de Jesucristo. Hoy se da a conocer a través de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la asamblea. Entonces, ¿cómo va la gente a conocer a Dios? A través de ti. A través de ti. A través de cada uno de nosotros. El propósito de Dios es darse a conocer a través de mí mismo. Ese ha sido el propósito. Y si nosotros leemos la Escritura con detenimiento, vamos a ver cómo los hombres y las mujeres que aparecen como héroes de la fe fueron instrumentos para que Dios se diera a conocer, porque ese es el propósito eterno, darse a conocer. ¿Cómo, de qué manera hoy la iglesia da a conocer a Dios? ¿Cómo puede mostrar cada persona a Dios? Solamente por el Espíritu de Cristo. Cristo vino y nos dijo quién era el Padre. Él lo dio a conocer, Él lo mostró. Hizo las señales y los milagros para que la gente viera que Dios estaba en Él. Hoy Cristo es Espíritu y está en el corazón de todos aquellos que le han recibido, que le han conocido. Entonces, ¿dónde se va a manifestar? ¿Dónde se va a expresar? En las personas. Dios quiere que Cristo sea conocido, que Dios sea conocido en el mundo, y es conocido a través de cada uno de nosotros. Hablando de este ejemplo, de un ejemplo de lo que significa profetizar, estamos leyendo todos ahorita Éxodo, ¿verdad? Sí, estamos caminando en la lectura de Éxodo y estamos viendo el gran personaje que es Moisés. ¿Qué sucedió con Moisés? ¿Cómo empezó su relación con Dios? Dice la Escritura que él estaba apartado desde antes del vientre de su madre.
y Dios lo guardó de que no fuera ejecutado como estaban matando a todos los niños en el tiempo en que él nació. Y de allí viene todo un proceso de vida donde Dios lo está formando, preparando. 40 años vivió en Egipto, sabiendo que no era egipcio. Él nunca perdió su identidad de hebreo. El asunto fue que en un momento dado, el querer hacer la justicia que ardía en su corazón, pues lo llevó a matar a un judío, a un egipcio. Mató a un soldado egipcio y a consecuencia de eso tuvo que salir huyendo de Egipto. Y entonces, después de 40 años siendo formado para gobernar Egipto, se va 40 años al desierto para desaprender todo lo que a Dios no le era útil, ¿verdad? Había que despojarse de todo eso. Y a los 80 años tiene un encuentro con una revelación de Dios. Y allí empieza. A lo que voy es, a partir de allí, Moisés no hace lo que quiere. Moisés no hace lo que piensa. Hace lo que oye de Dios. ¿Cuántas veces se negó y cuestionó a Dios de que él no era el indicado? Oye, yo soy hasta tartamudo. Manda a quien debas enviar. ¿Por qué a mí? Yo soy un pastor de ovejas. Tengo 80 años. Ya no soy un guerrero. Ni sé hablar. Ni siquiera sé hablar. Y sin embargo, Dios dijo, tú eres el instrumento escogido. Y tú vas a ir, porque yo voy a ir contigo. A partir de entonces, cuando él acepta el llamado y comienza a caminar en el propósito eterno de Dios y en la asignación para su vida, que habíamos hablado ya un poquito, en cada uno de estos personajes está el propósito eterno de Dios caminando por sobre todo, y está la asignación personal que Dios le dio a cada uno y que a ti te la dio también. La asignación tiene que ver con la vocación, tiene que ver con el llamado, con la misión que Dios te dio para cumplir en esta vida. Y no nos vamos a ir de aquí antes de que cumplamos con esa asignación. Dios está trabajando en nuestras vidas. Por decirlo, son palabras, porque en realidad Dios hace tiempo que dejó de trabajar, ¿verdad? Recordemos que Él hizo su creación y descansó. Jesucristo vino, hizo su sacrificio, resucitó y descansó. Él está en reposo eterno y llama a su iglesia también a eso. Pero en nuestras vidas el Espíritu opera y nos está operando de la misma manera que operó en estos personajes. Entonces vemos a Moisés haciendo la voluntad de Dios, conociendo el plan de Dios. Cuando él se presenta a Faraón, no va y le habla por su cuenta, no lo amenaza por su cuenta. Él va y le habla a nombre de Dios. Dice, deja ir a mi pueblo. No vino a decirle, yo soy el líder del pueblo hebreo, yo vengo a liberarlo, y si no lo haces, pues nos vamos a aventar aquí un buen round, ¿verdad? No, para nada volvió a usar sus recursos, sus capacidades como una expresión. Él comenzó a expresar a Dios. Esto es importante. Todo lo que ustedes están leyendo en Éxodo de cómo actúa Moisés es la revelación de Dios en él. Dios obrando en él. Cómo Faraón y toda la gente iba a conocer a Dios por medio de Moisés, por medio de Aarón. Porque mucha gente podía acordarse de que Moisés había sido educado y formado en el palacio real del faraón. Podía acordarse de la nobleza, podía acordarse de que había huido. A lo mejor algunos lo reconocerían, pero hoy no era el mismo Moisés. Era un Moisés transformado, renovado, que hablaba con el poder y la autoridad de Dios. ¿Qué Dios fue a revelar Moisés a Faraón? El Dios compasivo y misericordioso. Eso es lo que significa el nombre Yahweh, Jehová, el gran yo soy. Yo soy el que soy, el Dios misericordioso, el Dios compasivo y el Dios redentor. Dice, y así, en esas características, nunca me le revelé a nadie en el pasado, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. A ti me estoy revelando como el redentor, como el misericordioso, el compasivo. ¿Qué iba a hacer?
por esa compasión, por esa misericordia y por ser el Redentor, iba a sacar de la esclavitud después de 430 años el pueblo de Israel. ¿Qué fue a hacer Moisés? Fue a profetizar. Fue a decir lo que Dios decía, no lo que él decía o lo que él pensaba. Fue a decir lo que Dios decía. Moisés no creó ninguna plaga. Dios le dijo cuál iba a ser la plaga y cómo se iba a manifestar. ¿Qué hacía Moisés? La anunciaba. Y siempre que Moisés hablaba, hablaba hacia adelante. Si no haces esto, va a suceder esto. Si no dejas ir a mi pueblo, viene esto. ¿Qué hace la profecía? Declara, anuncia hacia adelante, no hacia atrás. La profecía nunca va para atrás. La profecía va para adelante. La profecía va hacia arriba, edifica, nos eleva a lo espiritual. La profecía nos va a llevarnos a lo terrenal. No vamos a buscar en la profecía riquezas, mejores posiciones, no sé, cosas que suceden aquí en lo natural. Eso podemos conseguirlo. Dios ya nos dio las capacidades para hacerlo. Pero espiritualmente vamos hacia adelante. Vamos a elevarnos de nuestra naturaleza humana natural a lo espiritual, a experimentarlo. ¿Nos va a costar trabajo? Pues sí. No vemos a ningún personaje que no le haya costado trabajo. ¿Recuerdan a José? ¿Le costó trabajo? ¿Cuántos años padeció antes de poder llegar a decir? ¿Qué hizo José cuando se presentó también delante de Faraón? Profetizó, habló hacia adelante. Dice, Faraón, vienen 7 años de abundancia en Egipto, pero después vienen 7 años de hambruna, de sequía, de muerte. Y inmediatamente dijo, ¿qué había que hacer? Todo esto es revelación de Dios. Él dice, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y dijo el faraón, pues tú eres el indicado para hacerlo. Si ya Dios te lo reveló, si ya Dios te dijo, tú eres el hombre de Dios indicado. ¿Qué sucedió? En ese tiempo conocieron a Dios por medio de José. Se cumplió el propósito eterno de Dios. Y se cumplió la asignación personal de José para ese tiempo. Así estamos hoy viendo que se está cumpliendo la asignación para Moisés, ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud, el instrumento usado. Y hasta ahí vamos ahorita, ¿verdad? En Éxodo 14. Entonces, ¿entendemos lo que es profetizar? Es hablar el mensaje de Dios. Para poder hablar el mensaje de Dios, pues tengo que estar en la presencia de Dios y tengo que conocer su palabra. Moisés tuvo la experiencia, estuvo en el monte, conoció, se le reveló Dios, le dijo su nombre, una revelación personal para él y lo envió. Y entonces Moisés empezó a hacer las señales que Dios quería que se manifestaran. Fue necesario 10 plagas para que no hubiera ninguna duda de que era Dios quien estaba obrando de manera sobrenatural, porque había que poner juicio a todos los dioses de Egipto, que eran muchísimos, y había que poner en condición de revelación y de entendimiento al mismo faraón y también a su pueblo. Su pueblo también había olvidado quién era Dios después de 430 años de esclavitud. ¿Mande? También fue idólatra. Pues estaba siendo influido ya por la idolatría de los egipcios. Y sabemos cómo fue el proceso después. Pero de eso estamos hoy hablando. Hay un paralelismo. Cuando leemos la Escritura, no está solamente hablando de la historia, te está hablando a ti, de tu historia. ¿Estás en Egipto o ya saliste de Egipto? ¿Estás en el desierto o ya estás en la tierra prometida? ¿Dónde estás? ¿Cómo va tu proceso de crecimiento y de edificación? A nosotros ya no nos liberó Moisés. ¿Quién nos liberó? Cristo es nuestro Redentor. Él es el que nos libera de la pena, de la condenación, de la culpa. Él nos saca adelante de la esclavitud de Egipto, que es el sistema del mundo, y nos lleva hacia la libertad en Cristo, hacia la plenitud de la vida espiritual. Entonces, estamos leyendo la Escritura, pero estamos
hablando lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Estamos descubriendo lo que Dios habla a nosotros. Esto es pues ver y conocer la mente y el consejo de Dios para poderlo profetizar. Así que decía, profetizar es hablar hacia adelante. El profeta no anuncia para avanzar hacia atrás o retroceder, siempre será hacia adelante. En el Génesis, este es el fundamento de lo que estamos diciendo. Génesis capítulo 1, versículos 3 y 5, vemos a Dios creando, hablando proféticamente. Él comienza a hablar hacia adelante, a lo que va a suceder. Y conforme lo hablaba, sucedía. Y continuó haciéndolo hasta que después de 6 días quedó hecha toda la creación. ¿Qué fue lo primero que creó? La luz. La luz para hacer a un lado las tinieblas. Y después de eso fue separando, fue creando, pero todo fue con el poder de su palabra. Ese es el poder de su palabra. Algo importante que tenemos que darnos cuenta es que la serpiente también habló, ¿verdad? ¿Será coincidencia que una serpiente de repente hablara? Dios quiere enseñarnos siempre a través de figuras, a través de ilustraciones, que nos quede clara la imagen. Dios habló y creó. Y luego vino la serpiente, ¿y qué hizo? Profetizó. La serpiente profetizó. ¿Qué les dijo? No morirán, no morirán, sino que Dios sabe que si ustedes comen del fruto del bien y el mal, serán como Dios. ¿Qué está haciendo la serpiente? Hablando hacia adelante. No morirán, serán como Dios. Y entonces, ¿qué viene? El engaño. La serpiente habló, pero habló mentira, habló engaño, habló astutamente para seducir los sentidos de Eva y de Adán. ¿Qué hizo Eva? Dice, vio que aquel fruto era bueno y lo tomó y lo comió y también le dio a su esposo. ¿Cuál fue la consecuencia de haber oído la profecía de la serpiente? El pecado, la separación, la muerte delante de Dios. Perder esa comunión. Así que cuidado con lo que oyes. ¿Sí? Es el mensaje. Cuidado con lo que oyes. Cuidado con la profecía que escuchas. ¿Dónde está tu oído el día de hoy? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Porque de eso que oímos alimentamos nuestra mente y nuestro corazón, y después es lo que hablamos. Cuidado, porque si lo que estamos oyendo es mentira, es engaño, es astucia, y después lo estamos reproduciendo, pues estamos contribuyendo a que este mundo siga en tinieblas. Pero si nosotros, el cuerpo de Cristo, oímos la voz de Dios, conocemos la mente y el consejo de Dios y hablamos lo que Dios ya dijo, entonces edificamos sobre la verdad, edificamos sobre la revelación y con el entendimiento para nuestras vidas, para la iglesia y para todo el mundo. Si los miles o millones de cristianos que existimos hoy entendiéramos esto y todos estuviéramos hablando lo mismo, les aseguro que tendríamos un mundo diferente, naciones diferentes. Entonces, ¿qué necesitamos? Dar nuestro paso, hacer la parte que nos toca a nosotros y comenzar a hacerlo, porque Dios está hablando a toda la iglesia y sabemos que en algún momento más personas estarán hablando. De hecho, ya muchos lo están haciendo hoy. Nosotros somos parte de ese mover. Les decía hace 8 días como en Ucrania, después de que había iglesias que convocaban a reuniones y que se buscaba tiempos de oración, vacías las iglesias y vacías las reuniones de oración. Pero comenzó la guerra y entonces ya no ocupieron en las iglesias, ahora están en las estaciones del metro, están allá en los subterráneos, ¿verdad? Multitudes orando y clamando a Dios porque las cosas cambian. Entonces podemos unirnos a ellos con entendimiento.
para que se modifiquen las circunstancias. Porque el mundo que queremos ver lo podemos crear por medio de la profecía, que venga de la palabra de Dios. ¿Sí? El mundo que queremos ver debemos crearlo profetizando, hablando espiritualmente, conforme a la verdad y de acuerdo a la mente y el consejo de Dios. No hablar para atrás. Quiero presentarles este pasaje que seguramente varios de ustedes lo han leído o lo han escuchado, que está en Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículos del 1 al 14. Se lo voy a dejar de tarea, no lo podemos leer y comentar todo en este momento, pero ustedes ténganlo presente. Es un pasaje muy importante, de fundamento a lo que estoy enseñando esta mañana. Entonces ya decíamos, Dios habló, profetizó y las cosas sucedieron, y después Él empezó a hablar a diferentes hombres y usó a ciertos hombres con don profético. Este es el caso que estamos viendo aquí con Ezequiel 37 del 1 al 14. Es comúnmente conocido como el Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Dice el versículo 3, ahí está en un diálogo el profeta con Dios, y dice el profeta, y me dijo Dios, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es una pregunta. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y decimos que el nombre Jehová significa el misericordioso, el compasivo, el redentor, que ya se manifestó y se expresó en Jesucristo y hoy se expresa en la iglesia, para que entendamos que no solamente estoy hablando de historia, estoy hablando palabra viva para hoy. Y me dijo, ¿vivirán estos huesos? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dice el versículo 4, me dijo entonces, oigan esto, profetiza sobre estos huesos. Le pidió permiso a Ezequiel. ¿Qué es? Profetiza. Iglesia, profetiza. Iglesia, aprende y profetiza. Crea la vida que tú quieres ver. Crea el mundo que tú necesitas ver. Crea el mundo que Dios ve y visualiza desde el Espíritu. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dice ahí la narración que cuando Ezequiel vio los huesos, los vio que estaban sumamente secos. O sea que no eran huesos recientes, ¿verdad? Era algo que tenía mucho tiempo allí. Dice, y estaban esos huesos muy secos. Entonces dijo, diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Los huesos secos podrán oír palabra de Dios? ¿Qué dice ahí? Ahí dice que sí, ¿verdad? Dice el versículo 10, y profeticé como me había dicho, como me había mandado, y entonces entró espíritu en ellos y vivieron. Es un pasaje tremendo, donde de huesos secos, de manera gradual, conforme Ezequiel va profetizando lo que Dios le está diciendo que diga, esos huesos van siendo encarnados. Dice que fueron saliendo sus nervios, sus coyunturas, se cubrieron, y finalmente cuando ya era nuevamente carne, dijo, sopla aliento de vida, que venga el viento, profetízalo, para que entonces vivan. ¿Qué dice la Escritura en cuanto al contexto de todo este pasaje? Que esos huesos secos representaban a Israel. Esos huesos secos eran la nación de Israel, que se había secado a causa de su idolatría, a causa de su separación de parte de Dios, y que necesitaba nueva vida, un nuevo génesis, un nuevo principio, volver al origen. ¿Cómo? Profetizándoles. Sí, me doy a entender lo que les estoy diciendo esta mañana. ¿Sí? Este es lo que debemos hacer nosotros hoy. Entender la revelación, lo que el Espíritu habla, y comenzar a hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hace un niño cuando comienza a hablar, como lo hace un bebé.
Sí, primero será puro ruido, algunos balbuceos, pero después comenzará a salir la primera palabra y después se irá uniendo a otras palabras hasta que veamos y oigamos cómo fluye la palabra, ¿verdad? ¿Se han fijado en Irán? Irán llegó aquí sin hablar, ¿verdad? Puras señas, pero hoy se está soltando. ¿Cómo aprende un niño a hablar? Escuchando. Un niño, y cada uno de nosotros aprendió a hablar porque escuchó. ¿A quién escuchó? A sus padres. Escuchó a sus padres. Espiritualmente, ¿cómo aprenderemos a hablar? Escuchando al Padre. Hay que escuchar al Padre y hay que hablar lo que el Padre habla. Dijo Jesús cuando estuvo aquí: yo no hablo por mi cuenta. Lo que yo hablo fue lo que el Padre me dijo que yo hablara. Las señales que yo hago son las señales que el Padre me dijo que hiciera, como con Moisés, como con José, como con cada uno de los hombres de Dios. Así ha de ser con la iglesia hoy. ¿Qué ha de hacer la iglesia? Hablar lo que Dios habla. Dice David en el Salmo 32: mientras callé, se secaron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué significan esos huesos secos? Pues son huesos que se secaron por la falta de comunión con Dios, por la falta de relación, y se llenaron de ira, de amargura, de resentimiento. Se dirigieron hacia las cosas materiales y se llenaron de frustración, de irritación. Esos huesos secos hablan de todo lo tóxico que llega a ser las emociones que no están siendo gestionadas correctamente. Cuando no hay entendimiento en nuestras almas del Dios verdadero. Dijo David: mientras callé, se envejecieron, se secaron mis huesos, porque en mi interior gemía. Pero dije, dice David, confesaré, declararé mis transgresiones al Señor, y Él perdonó la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo David? Habló con Dios, habló a su propia alma y recibió el perdón y el consuelo de parte de Dios. Nosotros, tú y yo, venimos caminando en ese proceso. Hemos tenido un encuentro con Dios. Cristo ha venido a nuestras vidas y gracias a Dios nos ha dado nueva vida. Y nuestros huesos no están secos. Tenemos nueva vida por el aliento del Espíritu que hoy mora en nosotros. Y hoy nos está diciendo: habla a tu alma, consuela a tu alma, edifícala, fortalécela. Habla con Dios. Que no le digas a tu alma cosas que imaginas o que oíste. No, dile lo que Dios dice. Háblale, edifícala, consuélala, fortalécela. Y háblale a los que están junto a ti. Profetiza, profetiza. Habla desde el Espíritu. Habla lo que el Espíritu dice. Y a los que están a tu alrededor van a recibir vida. Muchos tienen los huesos secos. Es tremendo, mis hermanos. Yo vi gran cantidad de huesos secos. Tenía un cuerpo fallecido de mí enfrente, pero tenía muchísimos vivos que estaban muertos. Estaban más muertos que mi cuñado. Eso es tremendo. Y hay mucha gente así a nuestro alrededor. Entonces necesitamos empezar a hablar. Necesitamos irnos soltando. Este es un nuevo tiempo. Y Dios nos ha dado ese privilegio, ese poder. Su palabra está en nosotros. Así que vamos a estar de pie. Dios es bueno, Él es compasivo y misericordioso. Él es nuestro Redentor. Y este año ha comenzado diciéndonos: pongan en orden sus vidas, examínense, revisen.
y vengan y estemos a cuentas, tengamos tiempos de comunión, de diálogo. Así como hablaba David, dice, así quiero que cada uno venga y hable conmigo, abra su corazón y escuche después mi voz. Porque la oración no es solamente hablar y hablar, es hablar y es escuchar. La oración es un diálogo, es una conversación. Y necesito escuchar también. Voy a hablar, pero después tengo que callar y escuchar lo que Dios dice y recibirlo y llevarlo a la práctica. Porque dice Cristo, el que me oye y hace, no solamente el que oye, el que pone por obra, ese es sabio, ese es prudente. Entonces es orden, examinándonos, revisándonos, es disciplinándonos, sí, para ir a la Escritura, para congregarnos y empezar a caminar en un nuevo Génesis, un nuevo momento, una nueva etapa de vida. Hoy vamos a empezar a declarar y a sembrar lo que queremos cosechar hacia adelante. Queremos años mejores, queremos tiempos mejores. Hoy es el tiempo de sembrar. Y antes de sembrar, pues hay que sacar todo el material de lo que no es útil, de lo que no sirve. Y empezar a poner buenas semillas. Semillas que produzcan al 30, al 60 y al 100 por uno. Mientras mejor sea la calidad de la semilla que siembres, mucho mejor va a ser y más abundante la cosecha que recibas hacia adelante. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra que es verdad, Señor. Gracias por tu palabra revelada que ha venido a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que estamos esta tarde aquí reunidos y por las familias que en torno a nosotros hay, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por traer la luz a nuestras vidas. Gracias por revelarte a nosotros, Señor. Gracias por habernos escogido para ser templo y morada de tu Espíritu, Señor. Hoy sabemos que nos vamos de aquí, pero no se queda aquí tu Espíritu, sino que tú estás en nosotros y con nosotros todo el tiempo, Señor. Que tú vas a ir con nosotros en nuestro corazón y que tú seguirás durante toda la semana, aún dormidos, Señor, estarás con nosotros y estarás hablando y estarás guiándonos y protegiéndonos y haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Que este nivel de conciencia y de entendimiento, Señor, de que estás en nosotros y con nosotros y que todo lo ves y que todo lo sabes y que tienes propósito para nuestras vidas y que hay una asignación personal para cada uno de nosotros, que este nivel de conciencia y de entendimiento, Señor, nos ayude a afirmarnos en la santidad, a caminar firmemente en esta santidad que ya nos has dado, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por limpiarnos, Señor. Gracias por hacernos libres de la culpa, Señor. Gracias porque no hay condenación para cada uno de tus hijos, Señor. Muchas gracias. Hoy bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Padre, pedimos que tu Espíritu siga hablándonos en estos días y que a cada uno de manera personal nos muestres en qué área, en qué situación debemos revisar, hacer cambios y aplicar, Señor, tu palabra, Señor. Que seamos animados a cada día, Señor, tener tiempos de recibir tu palabra, de ir a la lectura, a la meditación, de poder estar en comunión, en oración contigo, Señor. De tal manera que nuestra vida espiritual se fortalezca, Señor. Estemos plenos, Señor. Y pronto tengamos testimonio, Señor, de la obra poderosa en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Él es digno. Él es nuestro Dios.